1975 a 1978, anótense, es el abrazo de Charaña. Abrazo de Charaña. En el caso del abrazo de Charaña, lo que estamos viendo ahí es específicamente un detalle interesante. El presidente de Bolivia, anótense, en ese momento era Hugo Banzer Suárez. Siempre vayan tomando nota, compañeros. Yo sé que muchos están grabando, tal vez, como siempre les digo, el tema del día de hoy, pero vayan siempre tomando notas. Hugo Banzer Suárez, entonces, el presidente de Bolivia en ese tiempo, y el presidente de Chile, hay que mencionarlo también. El presidente de Chile se llamaba Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Ambos mandatarios lo que van a desarrollar es pues simplemente una negociación, una posible salida al mar. Se le va a hacer una especie de franja para Bolivia en el sector norte de todo el territorio chileno para una posible salida al mar. Interesantemente, se va a intentar hacer eso, pero las negociaciones no van a llegar a buen puerto, lamentablemente. Ahora, un detalle interesante es el caso del abrazo de Charaña. ¿A qué se refiere con el abrazo de Charaña? El abrazo de Charaña especifica justamente la negociación entre estos dos presidentes en la frontera de Bolivia-Chile. Anótense, la frontera, justamente el lugarcito exacto se llama Charaña, y ahí se van a encontrar los dos presidentes. Ya lo habían acordado anteriormente, y lo curioso, vamos a decir, lo interesante es que justamente se van a dar un abrazo ahí en plena frontera. Entonces, de ahí tiene el nombrecito de abrazo de Charaña, justamente porque se da un abrazo entre ambos mandatarios en ese sectorcito. Ahora, las negociaciones se han ido de mal en peor, por decir así, porque lamentablemente Chile va a aumentar algunas peticiones que tenía, va a pedir que simplemente Bolivia no solo le entregamos al territorio, por decir así, sino que hagamos un canje territorial. Chile le pide a Bolivia canje territorial, cosa que no es posible para Bolivia, perder otra parte del territorio para después tener esa salida al mar. Entonces no se va a concretar esa posibilidad. Incluso le va a pedir Chile la posibilidad de tomar el río Lauca. Es un río internacional de Oruro a Chile, y ese río va a querer tomarlo completamente Chile. Y aparte también le va a pedir a Bolivia que todo lo que había desarrollado Chile como infraestructura en el área que le van a devolver a Bolivia supuestamente, todo eso que le ha costado a Chile tiene que devolverlo Bolivia en indemnizaciones. Entonces al final se va a perjudicar, pero no solo por eso, sino se va a perjudicar justamente por lo que ya habíamos mencionado en 1929, el protocolo complementario. El protocolo complementario tiene que ver con la posibilidad de que Perú ingrese a la negociación. ¿Qué significa esto? Que Perú tiene que dar, el visto bueno de esta suscripción de un nuevo tratado con Chile-Bolivia, si le va a devolver un territorio. Y Perú, pues, va a empeorar la situación. Perú va a decir, no le demos al territorio a Bolivia de forma soberana, sino que simplemente ese sector sea tripartito, es decir, de soberanía peruana, chilena y boliviana. ¿Cómo están viendo ahí? Los compromisos de Chile en la OEA. Otra vez les vuelvo a repetir, 1979, 1983, los compromisos de Chile en la OEA. Ahora, esto tiene que ver con un presidente boliviano, anótense el nombre, Walter Guevara Arce. Así se llamaba el presidente para ese momento, Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce, pues, va a ser un presidente democrático, pero ¿cuál es la situación? Estamos en un periodo de dictaduras en ese momento. Hay constantes golpes de Estado. Walter Guevara es la excepción, es decir,
un militar le había devuelto el poder a los civiles y Walter Guevara era justamente civil, pero va a posibilitar una reunión de la OEA aquí en La Paz. Entonces vayan tomando nota. Se hace la fecha 31 de octubre de 1979. Les vuelvo a repetir, 31 de octubre, el último día de octubre, 31 de octubre de 1979 se desarrolla esa reunión de la OEA en La Paz. Todos ya saben, espero, qué significa OEA, Organización de Estados Americanos. Entonces, esta OEA regularmente su sede está en Estados Unidos, pero a veces se mueve, es decir, no la sede completa, sino sus reuniones se mueven a Perú, en Lima, a Brasil, en Brasil, Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia, Panamá, etcétera, a cualquier región. Y justo le tocó en el año 1979 La Paz, Bolivia. Ahora, interesantemente, el tema a discutir, o uno de los temas más importantes, es el tema marítimo para Bolivia. Entonces, eso es lo que se va a ver en el año 1979, ese 31 de octubre. Ahora, interesantemente, el primer día de discusión, van a ir tomando nota, compañeros, siempre, no es dictado, pero sí vayan tomando nota. Chile no va a querer tratar el tema, pero la mayoría de los países de la OEA, que son 35 países en América, ellos sí van a querer tratar, los demás países, y muchos de estos países están a favor de Bolivia. ¿Por qué lo sabemos? Porque la mayoría de los países han desarrollado una aceptación a lo siguiente. La OEA dice que el tema de Bolivia no es un tema bilateral. ¿Qué significa bilateral? Significa entre dos estados, entre dos países. Otra vez, la OEA afirma que el problema de Bolivia y Chile no es entre Bolivia y Chile, no es de dos países, es multilateral. ¿Qué significa? Que toditos los países de América tienen que resolver el problema de una salida al mar para Bolivia. Eso implica, pues, que Bolivia tiene mucho apoyo de otros países. En realidad, la mayoría de los países de América está a favor de Chile. Eso es lo que se ganó el 31 de octubre de 1979, como ya les había indicado la fecha. Al día siguiente, anótense, 1 de noviembre del mismo año. 1 de noviembre 1979. Y al ladito lo van a colocar, y es lamentable esto, anótense, golpe de Estado. Golpe de Estado en Bolivia. Fíjense, cuando la situación de la OEA estaba tan bien, lamentablemente le hacen un golpe de Estado al gobierno de Walter Guevara. Muchos militares tenían miedo de que Walter Guevara sea presidente, es decir, no lleve a elecciones, sino que él se quede como presidente. Entonces le hicieron un golpe de Estado. ¿Quién lo hizo? Anótense, el coronel Alberto Natush Bush. El coronel Alberto Natush Bush. Alberto Natush Bush. Entonces, fíjense, este personaje es el que va a desarrollar un golpe de Estado a Walter Guevara. Va a ser apenas 15 días. Tremendo, lamentablemente, muchos fallecidos en esos 15 días. Pero la OEA, ¿qué sucedió con la OEA? Tuvo que escapar de Bolivia. Ahora, otro detalle. Años posteriores, es decir, después de 1979, 80, 81, 82, hasta el 83, como pueden ver, sí tuvieron que reunirse, ya no en La Paz por si acaso, ya se reunieron nuevamente los de la OEA y llegaron al punto de hablar otra vez del tema marítimo. Anótense lo que dice ahí, resolución 426 de la OEA. En la resolución 426 de la OEA afirma que Chile tiene que entregarle obligatoriamente, tiene que entregarle una salida al mar a Bolivia. Les vuelvo a repetir, Chile está obligado a entregarle un territorio a Bolivia por resolución 426 de la OEA. La mayoría de los países de América están a favor de Bolivia. Pero, lamentablemente, la resolución no es obligatoria.
No es de cumplimiento que va a ser un, qué sé yo, un grupo de la OEA de ejércitos americanos van a ir a Chile a obligarle, no, está prohibido. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Chile no le va a entregar ningún territorio a Bolivia. Tenemos ese papel, sí, pero lamentablemente no tenemos la posibilidad de aceptación, vamos a decir, por parte de Chile. Vamos al siguiente punto, que es el más importante de todos. 2006, Agenda de los 13 puntos. Esta es la última posibilidad o una de las últimas posibilidades de Chile y Bolivia entablar una relación diplomática. 2006, Agenda de los 13 puntos. En la agenda de los 13 puntos, el presidente, como están viendo, de Bolivia era Evo Morales y el caso de Chile era Michelle Bachelet. Ambos iban a entablar una relación amistosa entre los dos países, a tal punto de que Bolivia y Chile van a agendar, es decir, van a escribir 13 puntos de relacionamiento entre los dos países, por eso se llama la agenda de los 13 puntos, y entre uno de estos puntos va a ser la apertura de las embajadas. Bolivia no tenía embajada con Chile y ahora sí lo van a aperturar. Tenemos hasta el día de hoy la embajada de Chile aquí en La Paz y allá en Santiago tenemos pues la embajada de Bolivia en Chile. Lo curioso de todo esto es que la manera amistosa de relacionarse entre los dos países era algo muy importante. Michelle Bachelet viajó a Bolivia y Evo Morales viajó también a Chile. Estaban muy bien las relaciones diplomáticas entre los dos países. Temas, no sé si son de educación, de salud, de distintos temas que se han relacionado, pero lamentablemente el último punto es el de el tema marítimo otra vez. Cuando se habla del tema marítimo, ¿qué es lo que va a suceder? Que lamentablemente Chile va a hacerse un poco atrás, vamos a decir, para no tratar de relacionarse mucho con Bolivia y hablar del tema marítimo. Se desarrollan elecciones en Chile y Michelle Bachelet deja de ser presidenta. El nuevo presidente de Chile va a ser Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es un presidente menos dialogador con Bolivia, vamos a decir, y más de actos directos. Es decir, su respuesta es no negociar con Bolivia. En el caso de Bolivia, hay elecciones en Bolivia y la respuesta de las elecciones, pues Evo Morales es ratificado segunda vez en el gobierno con 64% de votos. A diferencia de Piñera, Evo Morales le lleva gran ventaja, tiene 64 de apoyo y Piñera pues tiene muy poquito de apoyo, pero llegó a ser presidente de Chile. Entonces, lamentablemente, no se van a volver a dar las negociaciones tan abiertas que se tenía con Bachelet y Morales. Y hay un punto interesante en el cual se da una reunión, una conferencia, no me acuerdo si era de la UNASUR o de la CELAC, en la cual Evo Morales le va a dar una posibilidad de negociación a Sebastián Piñera. Le dice directamente, podemos negociar con el tema del gas, pero Chile no va a querer. Chile, por si acaso, para que lo sepan compañeros, no tiene gas, tiene que exportar e importar, es decir, tiene que traer, mejor dicho, su gas hacia su país, comprarlo y es muy caro para ellos, pero Bolivia tiene muchas cantidades, tenía muchas cantidades y sigue teniendo muchas cantidades de gas y lamentablemente pues no quiso Sebastián Piñera, dijo, su respuesta es no hay negociaciones, el país, el territorio es soberano y no hay posibilidad de ni canje ni entrega de territorio. Listo, se rompieron las relaciones diplomáticas y pues lo que va a pasar el año 2011, el 23 de marzo del 2011 es lo siguiente, anótense, anoten esa fecha bien importante, 23 de marzo del año 2011. 23 de marzo del año 2011. Y al ladito le colocan Bolivia decide acudir a los tribunales internacionales. Otra vez les vuelvo a repetir, Bolivia decide acudir a la Corte Internacional de Justicia. Decide acudir
a la Corte Internacional de Justicia, por sus siglas, el CIJ, Corte Internacional de Justicia. Listo, ahí está. Entonces, ese 23 de marzo del año 2011, pues ya Bolivia va a ingresar a hacer un juicio, vamos a decir, a Chile. 24 de abril del 2013 se presenta la demanda marítima, anótense la fecha. 24 de abril del 2013, presentación de la demanda marítima. ¿Qué significa presentación de la demanda? Significa hacer los papeles correspondientes, pero específicamente la carta para mandarla a la Corte Internacional. ¿Dónde va a ser el juicio? En La Haya, en Holanda. Entonces, la cartita lo tiene que mandar David Choquehuanca, que era el canciller de Bolivia, lo va a entregar una cartita a la Corte Internacional, a La Haya, allá en Holanda, en Europa. Listo. Se entrega el papelito y se ajustan los momentos en los cuales va a comenzar todo el juicio entre los dos países. Fíjense, 2011 ha sido la decisión de Bolivia, 2012, 2013, alrededor de casi 3 años o 2 años enteros va a tardar desarrollar toda la memoria boliviana y la protesta que se va a desarrollar. 2013. 2014, fíjense, ya comenzó el juicio. Anótense, el 15 de abril del 2014 nos tocaba a nosotros defender nuestro tema, vamos a decir, nuestro punto de vista, y esto se recuerda como la presentación de la memoria boliviana. Presentación de la demanda boliviana, de la memoria, perdón. Presentación de la memoria boliviana. ¿Qué significa esto? El anterior era entrega de cartita, ahora lo que está haciendo Eduardo Rodríguez Belcé va a ser justamente exponer el tema ante los jueces. Van a exponer el tema boliviano y lo hace muy bien, por si acaso, expresidente de Bolivia, como están viendo ahí en la imagen, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, era abogado de carrera este personaje, y por eso es que va a ser una buena defensa. El año 2015 lo va a hacer Chile, tiene un año entero para poder pensar Chile, para hacer una especie de contraataque, si quieren ustedes, en términos jurídicos. Presenta su memoria a los chilenos el 2015, el 2016 por sorteo lo va a hacer otra vez Chile, y el 2017 Bolivia nuevamente. Y el 2018 es la finalización del juicio. Fíjense, 1 de octubre del 2018, el fallo de La Haya. Perdón, el fallo de La Haya. Ese 1 de octubre del 2018 entonces se desarrolla este fallo. ¿Qué significa la conclusión, la resolución, la respuesta, si quieren ustedes, a lo que sucedió en el caso marítimo entre Chile y Bolivia? ¿Cuál es la resolución? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la respuesta que los jueces le han dado a Chile y a Bolivia? Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida al mar. En otras palabras, ¿quién ganó? Chile. Chile gana la demanda marítima. Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida al mar. Y ese era nuestro juicio, obligarle a Chile a negociar con nosotros. Pero pues La Haya dijo, no se puede. Y así terminó. Ahora, esa es la resolución lamentable que se ha dado. Como siempre les digo, nada raro que haya habido, tal vez, posiblemente, muchos de los intromisiones, vamos a decir, de otros países, tal vez, o de otras empresas a nivel internacional en contra de Bolivia. Nada raro. Hay un montón de cosas que posiblemente hayan cambiado. Bolivia sí tendría que haber ganado la demanda, pero lamentablemente al final no se pudo. Listo, compañeros. Con eso terminamos el tema de la guerra del Pacífico. Así, de esa manera, entonces terminamos este tema. Está bien, siguen los 3 compañeros. Está bien, muy bien, compañeros. Vamos a ir viendo ahora otro tema. Y el otro tema tiene que ver de alguna manera en relación a este que hemos visto. Se llama la guerra civil.
Vamos a ir mencionando y vamos a ir presentando también la pantallita por si acaso, vamos a ir mostrando justamente las imágenes de este nuevo tema que es la guerra civil en Bolivia. Anótense, guerra civil como título, como nuevo título de un nuevo tema. Los años de esta guerra civil, o llamada también por si acaso guerra federal, es 1898 y 1899. No son 2 años enteros, por si acaso son apenas 6 meses. 3 meses, perdón, 2 meses de 1898 y 4 meses de 1899. En total, 6 meses de duración. Es una guerra que, como ya todos saben, tiene que ver por el tema de la capitalía, o más específico, la sede de gobierno. Tanto La Paz y Chuquisaca, o Sucre si quieren ustedes, querían ser pues sedes de gobierno. Vamos a explicarlo en qué sentido hablamos de hacer una sede de gobierno. Vamos a desarrollar bien sencillo este tema, antecedentes, desarrollo de la guerra y las consecuencias. Anótense, antecedentes. En el caso de los antecedentes, anótense un primer detalle, el Partido Conservador. En el caso del Partido Conservador, entre paréntesis van a colocar grupo pacifista. Grupo pacifista, cierren paréntesis, punto aparte. A ver, les explico un poco a modo de descanso para que no anoten tanto, ¿no? En realidad, el Partido Conservador no nació en esos años 1898, sino había nacido en los años en los cuales ya se había desarrollado la Guerra del Pacífico, 1879, 1880 estamos hablando. Entonces, interesantemente, el presidente era Narciso Campero para los años de la Guerra del Pacífico, y había uno que quería continuar con la guerra y otro que no quería continuar con la guerra. Este grupito pacifista pues había ganado, vamos a decir, esta pelea, esta discusión de continuar o no continuar en la guerra del Pacífico, porque justamente ellos decían una derrota es suficiente. Perdimos la batalla del Alto de la Alianza, entonces ya no hay que pelear más. Este grupito se volvió en el tiempo el Partido Conservador y tuvieron muchos presidentes en el estado. Pero el presidente de ese momento, ahora sí vamos a anotar, ahora sí anoten compañeros, el presidente que era del Partido Conservador era Severo Fernández Alonso. Severo Fernández Alonso entonces es el presidente de Bolivia, está aliado con las Fuerzas Armadas y una élite económica. Otro detalle, segundo detalle, anoten Partido Liberal. El Partido Liberal. En el caso del Partido Liberal, entre paréntesis, coloquen los guerreristas. Los guerreristas. También estaban en la época de la Guerra del Pacífico y lo que han hecho es discutir con los pacifistas. Los guerreristas querían continuar, decían en su lema, hasta las últimas consecuencias, pero lamentablemente el presidente Narciso Campero optó por los pacifistas antes que por los guerreristas. Los guerreristas se volvieron un partido político llamado el Partido Liberal y el líder, anótense, José Manuel Pando. Él es el líder del partido, José Manuel Pando, el único líder en realidad. Luego vemos otro nombre ahí, Pablo Zárate Vilca. Él va a ser aliado, pero no político en el sentido de ser parte del partido, sino va a ser por la lucha entre Sucre y La Paz. Pablo Zárate Vilca. Y posteriormente dice La Paz, es decir, ha habido un apoyo tremendo por parte del departamento y la ciudad específicamente de La Paz hacia el Partido Liberal. Listo. Entonces, ese es el ámbito más político del tema.
Vamos con otro punto específico. 1825 a 1880, anótense compañeros, el poder ejecutivo estaba donde el presidente estuviera. En otras palabras, para que vayan tomando nota, compañeros, desde 1825 que nace el país hasta el año 1880, cuando deja de existir lo que se llama justamente el tema de la Guerra del Pacífico, el presidente de Bolivia optaba por el lugar donde estuviera el poder ejecutivo. Si el poder ejecutivo, perdón, si el presidente nació en Oruro, pues va a estar en Oruro el poder ejecutivo. Si el presidente X quiere que esté la sede, el poder ejecutivo en Cochabamba, pues va a estar en Cochabamba. Si es de Santa Cruz, pues en Santa Cruz. Si es paseño, en La Paz. Eso es hasta el año 1880. El tema está en que no tenía Bolivia una sede de gobierno estable. En el caso de Severo Fernández Alonso, él es chuquisaqueño, por eso el poder está en Sucre. Posterior a esto de 1825 a 1880, hay otro dato más que es importante que hay que resaltarlo. A ver, un momentito me dan, compañeros. Sí tenemos la posibilidad. A ver. Ahora sí. Estaba fallando mi imagen acá en el celular. Anoten este otro detalle que les menciono. 1825 hasta el año 1900. El poder legislativo tampoco tiene sede de gobierno. Se encuentra ahí en distintos lugares. 29 veces se ha encontrado los diputados senadores en Sucre, 20 veces en La Paz, 7 veces en Oruro, 2 veces en la ciudad de Cochabamba, una vez en Tapacarí, ahí en Cochabamba mismo. Fíjense, ha habido entonces 59 veces que se han tenido que reunir en distintos lugares. Les vuelvo a repetir, no hay sede de gobierno. No puede reunirse el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo en un lugar, en un país, perdón, en una ciudad en específico. El país no tiene sede. Vamos con otro detalle más. Seguimos en antecedentes. Ahorita se arma todo el rompecabezas, compañeros. Esto es en términos económicos. El declive de la plata y el alza del estaño. Esto también sucede en el caso específico de Sucre y La Paz. ¿A qué me refiero? Vamos viendo las imágenes y los datos que están anotados al costadito del mapa de Bolivia. Dice declive de la plata. ¿Qué significa? Que cuando Bolivia nace en 1825, el Cerro Rico va a darnos la riqueza necesaria y toda la riqueza necesaria pues va a ir de Potosí hacia Sucre. Es decir, todo lo que se va a ganar como dinero para ingresar a las arcas del Estado boliviano, pues se gana de Potosí. Y todo el dinero llega a Sucre, porque Sucre es la capital de Bolivia justamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta casi 1880, casi 90, compañeros, lamentablemente el precio de la plata ha sufrido un cambio. A nivel internacional, la plata, el mineral, ya no es importante. Entonces, lo más importante para ese momento va a ser el estaño. Y Potosí, pues lamentablemente no tiene grandes minas de estaño, pero sí lo tiene Oruro. Y fíjense, Oruro está más cerca que La Paz. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó a crecer el precio del estaño y todo el dinero que ganaba Oruro se llegaba directamente a La Paz, porque La Paz es uno de los
de las ciudades importantes en ese momento. Entonces, tenemos esto como conclusión. Sucre dejó de tener poder económico y La Paz empezó a tener poder económico. Por ese motivo es que después La Paz va a pedir ser sede de gobierno y Sucre pues no le va a querer entregar esa posibilidad a La Paz. Vamos con esta fecha, 6 de noviembre del año 1898. Les vuelvo a repetir, 6 de noviembre de 1898. Esa es la fecha que me interesa que destaquen, compañeros, no las otras, la del 14 no es importante. El 6 de noviembre de 1898 hay un gran mitin en La Paz, es decir, hay una especie de protesta, si quieren ustedes, un cabildo, si vale el término, una especie de asamblea en contra del gobierno de Severo Fernández Alonso, que está en Sucre. Y en La Paz lo que van a pedir, pues, es, número uno, federalismo. Y número dos, ser sede de gobierno. Esas dos cosas va a pedir. Un primer detalle, fíjense, el federalismo. El federalismo, por si acaso, es un gobierno en La Paz, un gobierno en Cochabamba, otro gobierno en Santa Cruz, otro gobierno en Sucre, etcétera. En cada uno de los departamentos un gobierno propio. Casi lo que estamos viviendo hoy por hoy como las gobernaciones, pero que tenían más poder todavía. Eso es lo que estaba pidiendo La Paz. ¿Por qué? Porque todo se concentraba en Sucre y los de Sucre pues ordenaban todo lo que los demás departamentos tenían que hacer. Y La Paz dijo, no queremos obedecer todo lo que Sucre nos diga. Entonces hagamos o pidamos el federalismo. Segundo detalle interesante, sede de gobierno. La Paz está exigiendo, como ya tiene más poder económico, ser la sede de gobierno de Bolivia. Que ahí llegue el poder ejecutivo, que ahí llegue el poder legislativo. Eso es lo que había pedido entonces La Paz al presidente Severo Fernández Alonso. Listo. La respuesta, compañeros. La ley radicatoria. Esta es la respuesta del presidente Severo Fernández Alonso para La Paz. Anoten las dos fechas que son importantes, 17 de noviembre y el 19 de noviembre, son dos datos que están ahí juntitos, 2 días después de 2 días de separación nada más. El 17 de noviembre del 98 se aprueba la ley. ¿Qué significa? Que los diputados y senadores del Congreso han aceptado la ley. Eso es el 17 de noviembre, aceptación de la ley. En cambio, en el caso del 19 de noviembre de 1898, se promulga la ley. Cuando se promulga la ley, significa que el presidente Severo Fernández Alonso ha aceptado esta ley. Lo ha firmado, es el documento de la ley y está firmada. Ahora, vamos a especificar en qué consiste la ley radicatoria. ¿Qué es la ley radicatoria? Anótense, ¿qué es lo que contiene? Número uno, Sucre es la capital de Bolivia. Eso es lo que dice, eso es lo que acepta la ley radicatoria. Sucre es la capital de Bolivia. Todos sabemos eso. Desde el año 1825 que nació el país hasta 1880 y para adelante, todos sabían que Sucre es la capital de Bolivia. Solo que está ratificando aquello que ya todos sabemos en una ley. Lo está aceptando nuevamente el caso del presidente en la ley radicatoria. Número dos, y esto es lo más importante, la única sede de gobierno, así anótenlo, compañeros, la única sede de gobierno es Sucre. La única sede de gobierno es Sucre. Eso es lo que está escrito, tipificado ahí la ley radicatoria. Dice que Sucre es la única sede de gobierno. En otras palabras, aquello que le han pedido los paseños al presidente de Bolivia, Severo Fernández Alonso, Severo Fernández Alonso les responde diciendo, nunca van a ser sede de gobierno. Sucre va a ser la sede.
y comenzó todo un problema. El problema se acrecenta el 12 de diciembre de 1898. Anótense, Junta Federal de Gobierno en La Paz. Se hace una Junta Federal, fíjense, es un gobierno. Es como si no quisieran acatar lo que dice el presidente Severo Fernández Alonso y pues solitos, sin que el presidente lo haya dicho, se convocan en un gobierno en La Paz. ¿Quiénes son los personajes que van a estar ahí dentro de esto? Pueden ver ahí el nombre, José Manuel Pando. ¿Quién es José Manuel Pando? Ya dijimos, el líder del Partido Liberal, pero también era militar, era coronel. Entonces él va a organizar a las tropas de La Paz, al ejército de La Paz lo va a movilizar. Está también Serapio Reyes Ortiz. ¿Quién es Serapio Reyes Ortiz? Prefecto de La Paz. El prefecto de La Paz, ¿qué es lo que hace un prefecto en este caso? Es como una especie de gobernador. Solo que en este caso no había elecciones, es decir, nadie elegía a los gobernadores o a los prefectos. El prefecto fue elegido por el presidente directamente, lo está traicionando de alguna manera. Y Serapio Reyes Ortiz, aparte del prefecto, pues es jefe de la policía. A su mando está toda la policía de La Paz. Entonces, es a favor de José Manuel Pando y se reúnen ambos para formar este gobierno. Otro detalle, Macario Pinilla. ¿Quién es Macario Pinilla? Era ministro del presidente. Bien lo está, fíjense. Macario Pinilla viajó a Sucre, supo de la ley radicatoria, supo que lo había aceptado el presidente, entonces renunció y se vino a La Paz y aceptó este gobierno en La Paz. A partir de ahí, los chuquisaqueños, específicamente el presidente Severo Fernández Alonso, lo que va a hacer es convocar a un grupo de ejército boliviano, pero no son de Cochabamba, de Tarija, de Oruro, no son de Chuquisaca mismo. Va a movilizar a los regimientos Bolívar, Húsares y Junín para desarrollar un ataque hacia La Paz. Y pues los paseños se van a organizar también. Los paseños no se van a movilizar, se van a quedar ahí en La Paz, en la sede, vamos a decir que hoy es, de la ciudad de La Paz sí van a llegar hasta la provincia, hasta ese punto, hasta la provincia de Aroma, y los chuquisaqueños sí van a tener que avanzar desde Chuquisaca hacia Potosí, hacia Oruro y hacia el ingreso hacia La Paz. Subtítulo, Desarrollo de la Guerra Civil, compañeros. Coloquen Desarrollo de la Guerra Civil. Siempre les indico, es bien sencillo, bien fácil de entender la guerra civil. Son dos combates principales que se van a desarrollar. El primer combate es este, anótense, 24 de enero de 1899, ya es 1899, combate de primer crucero. Combate de primer crucero. Así se llama este combate desarrollado en Cosmini. Como están viendo, ahí está Cosmini, Chacoma, donde cruzan los caminos al Uribay y a Ayoayo. Ese es el sector específico donde se va a desarrollar este conflicto. Provincia Aroma, si quieren, para el día de hoy. Es decir, la provincia en La Paz, en ese lugarcito, se llama Provincia Aroma. Ahí está Cosmini, ahí está Chacoma, cerquita de Ayoayo. Se desarrollan los enfrentamientos chuquisaqueños contra paseños y La Paz vence. Anótense, La Paz venció. Derrotaron a los chuquisaqueños, derrotaron al ejército boliviano. ¿Por qué? Porque el presidente Severo Fernández está llevando al ejército boliviano. En La Paz es el ejército boliviano, pero específicamente, como se han levantado en contra del presidente, son más o menos como si los que estuviesen traicionando al país, por decir así, entre comillas. Pasan los meses y se desarrolla un segundo combate el 10 de abril del año 1899. Combate de segundo crucero.
En el combate de segundo crucero, el lugar va a ser ya no en La Paz, Oruro. Pero ¿dónde está en Oruro? ¿Dónde se ubica este segundo combate? Anótense en Paria. Les vuelvo a repetir, Paria. Ese es el lugar exacto entonces, Paria. Combate de segundo crucero. Está muy cerquito de la ciudad de Oruro. Se ha desarrollado ahí el enfrentamiento y otra vez, La Paz vence. Derrotó a los chuquisaqueños. Ahora los van a derrotar completamente. Porque aparte, el presidente Severo Fernández Alonso está en la batalla. Se dice que se enfrentó con José Manuel Pando y José Manuel Pando lo derrotó a Severo Fernández Alonso. ¿Qué es lo que va a pasar con Severo Fernández Alonso? Anótense, renuncia. Después de esta derrota, renuncia a la presidencia. Listo, así terminó el combate de segundo crucero. Ahora, ahí finalizó todo y sobreentendemos que como el presidente renunció, La Paz ha ganado. Anoten este subtítulo y sáquenle capturita: Pablo Zárate Vilca. Vamos a anotar dos datos específicos. Ahí está la masacre de Ayoayo y la masacre de Moza. Anótenle: Pablo Zárate Vilca. Este personaje es un personaje interesante, líder de los campesinos en ese tiempo. Y va a desarrollar dos casos impactantes en la historia de Bolivia. El número uno tiene que ver con el combate de primer crucero, justamente. La masacre de Ayoayo se llama. Coincide con la fecha 24 de enero, como están viendo, y les cuento, una vez que los paceños derrotaron a los chuquisaqueños se fueron a esconder a Ayoayo, justamente en la iglesia católica de la localidad de Ayoayo. Ayoayo. Ahora, lo más interesante de todo esto es lo siguiente, que lamentablemente lo más lamentable es que los soldados chuquisaqueños que estaban descansando en la iglesia católica de Ayoayo, los campesinos entraron a la localidad a eso de las 6:30, 6:45 de la tarde, noche, perdón por lo que les voy a contar, ingresaron, abrieron las puertas de la iglesia católica, muchos de los campesinos estaban ebrios, ingresaron, empezaron a masacrar a todos los chuquisaqueños, perdón por lo que les voy a contar, les cortaron el pecho, les sacaron el corazón y se lo comieron, les cortaron los pies, las manos, colgaron a muchos. Incluso habían dos niños junto con un sargento de Chuquisaca, no se sabe por qué motivos los llevó a La Paz, lamentablemente desaparecieron. Eso es la masacre de Ayoayo, y eso lo hizo a la cabeza de Pablo Zárate Vilca a los campesinos. El 1 de marzo del mismo año va a suceder lo propio, pero ahora al ejército paceño. Fíjense, fíjense un detalle importante. El 1 de marzo no había ningún tipo de combate y lo que va a suceder justamente es lo siguiente. Pablo Zárate Vilca les va a decir a los paceños: descansemos, bebamos y comamos, no hay combates, y lamentablemente lo que va a suceder es que lamentablemente van a asesinar los campesinos a los paceños, y eso que son sus aliados, pero los van a asesinar. Eso es lo que sucedió. Ahora, en el año 1905, después de terminada ya toda la guerra civil, el desenlace de Pablo Zárate Vilca va a ser asesinado en la hondonada de Chuyunquiri. Como están viendo ahí en la imagen, justamente ese es el lugarcito, así se le llama, Chuyunquiri. Y el dato específico es el siguiente. Se dice que a Pablo Zárate Vilca lo estaban trasladando de de Oruro hacia La Paz, y en el camino lo asesinaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo han ejecutado?
La versión oficial, más o menos oficial, es que él se había desatado y empezó a correr. Los custodios, los policías, pues tuvieron la orden de disparar y lo hicieron. Falleció así Pablo Sarteville. Pero Carlos Mesa, que es uno de los mejores historiadores de Bolivia, el texto base de casi todos los exámenes, interesantemente en su documental afirma que no parece ser cierto. Pablo Sarteville fue asesinado, se dice, por José Manuel Pando. Parece ser, dice Carlos Mesa, que la orden era, si van de Oruro hacia La Paz, en cualquier lugar del camino asesínenlo. Es un poquito más creíble, por decir, esa versión que la anterior. El desenlace de todo, ya saben, compañeros, La Paz vence en la guerra civil. De esa manera, terminamos el tema del día de hoy y el día de mañana vamos a entrar con el tema de la guerra del Alto. Espero que les haya sido importante e interesante, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.